Will era un perdedor de tomo y lomo que murió en el mundo normal y reencarnó en un mundo de magia y mito, donde fue criado por un peculiar trío de demonios no muertos. Nuestra historia comienza con Will, un tipo de lo más corriente en el Japón actual. Un día murió y fue transportado de repente a un mundo alternativo, donde se encontró rodeado de 3 demonios en un templo abandonado. Les tuvo un miedo atroz y se echó a llorar a lágrima viva, temiendo estar en el mismísimo infierno, pero pronto supo que los demonios no tenían la menor intención de hacerle daño. Se encargan de criar a Will y él rápidamente empiezan a entender su idioma porque posee la mente de un hombre ya hecho y derecho. Un día, la demonio Mary lo saca del templo por primera vez en su vida y le muestra el mundo exterior, tan prístino y hermoso. Will se emociona hasta las lágrimas al pensar que esto debe ser una señal divina, un empujón de Dios para empezar de nuevo y tener una vida plena y significativa. Además de Mary, una devota sacerdotisa momia y como una madre para Will, hay otros 2 demonios que lo ayudan en su crianza. Uno de ellos es Gus, un fantasma de lo más gruñón, sarcástico y con una avaricia que ni te cuento, que solía ser uno de los magos más reputados y poderosos que el mundo haya conocido cuando estaba vivo. Él enseña a Will sobre la mitología del mundo y cómo lanzar hechizos mágicos usando palabras de creación. El tercer demonio es Blood, un poderoso guerrero esqueleto de armas tomar y figura paterna para Will, quien lo entrena para convertirse en un guerrero formidable y, en general, una persona de 10. Will vive una vida feliz con su familia demoníaca, quienes le guardan un montón de secretos, pero él no se atreve a indagar lo más mínimo, ya que también guarda en secreto su vida anterior. Tras años y años de entrenamiento, un día Blood y Gus le dicen a Will que se ha vuelto lo suficientemente fuerte, que ya está listo para la acción, para la experiencia de combate de verdad. Gus le dice a Will que se prepare para enfrentar a Blood, quien es más rápido de lo que su aspecto sugiere, y antes de que Will pudiera siquiera abrir la boca, Blood lo ataca, pero por suerte Will logra esquivar su ataque en el último segundo. Blood lo sigue, pero Will usa su hechizo de aceleración y se aleja a toda velocidad de él, y luego crea un charco traicionero en el camino, en el que Blood resbala y cae. Antes de que pudiera siquiera reincorporarse, Will usa su hechizo de telaraña descendente para intentar atarlo, pero Blood logra cortar la red con un tajo limpio y desarmar a Will de un solo golpe. Además de su entrenamiento, Mary le enseña a Will cómo lidiar con los problemas cotidianos para asegurarse de que pueda sobrevivir en cualquier situación. Un día, después de entrenar, Will ve a Mary entrando al templo de la diosa de la tierra, y como no se le permitía presenciar sus oraciones, su curiosidad le juega una mala pasada, y se asoma por la puerta solo para ver a Mary envuelta en llamas. Corre desesperado hacia ella, gritando, y la agarra con fuerza, intentando sacarla a rastras de las llamas mientras pide ayuda a gritos. Sus brazos empiezan a arder sin piedad, y de repente cae desmayado. Se despierta en su habitación, con los 3 no muertos allí, mirándolo fijamente. Mary rompe a llorar de alegría y se maldice a sí misma por su descuido, pero Will se disculpa por ser demasiado curioso, metiendo las narices donde no debía. Mary mira a Will con una tristeza profunda y exclama que los 3, en su momento, fueron humanos de carne y hueso, pero cuando murieron, sus intensas emociones no permitieron que sus almas trascendieran. Firmaron un pacto inquebrantable con el mismísimo dios de los no muertos para quedarse en este mundo como no muertos, y eso los convirtió en acérrimos enemigos de Mater, la venerable diosa de la tierra y la vida. Así, cada vez que Mary intenta elevar una plegaria, se ve envuelta en llamas purificadoras, y aún así le ha estado rezando con devoción desde que tiene uso de razón. Will le pide a Mary que le permita unirse a ella en sus oraciones a la diosa de la tierra, porque desea comprender qué es lo que ella siente en esos momentos de profunda conexión. Han transcurrido ya 5 largos años desde aquel incidente, y Will, que ahora cuenta con 13 años de edad, ha estado rezando a los dioses sin descanso, sin tregua alguna, y ha sido capaz de meditar frente a ellos durante 5 días enteros, sin necesidad de un solo bocado ni un minuto de descanso. Sus lecciones con Gus se han vuelto progresivamente más y más difíciles, pero él se esfuerza por aprenderlas todas, sin excepción, y Blood también lo entrena sin falta, día tras día. Finalmente, un día decide poner a prueba a Will, haciéndole luchar contra un demonio no muerto de verdad que ha capturado previamente. Will se siente un poco ansioso, con los nervios a flor de piel, pero aniquila sin esfuerzo al demonio no muerto con un solo golpe, certero y perfecto. Blood se queda boquiabierto, completamente sorprendido. Luego lleva a Will consigo a la desolada ciudad abandonada y le explica que hace ya varias décadas esta urbe solía ser una zona próspera y floreciente, rebosante de humanos y enanos, pero tras un desastre apocalíptico que aniquiló por completo a toda la población, ahora solo habitan aquí demonios no muertos. Lo lleva a Will a lo más profundo de un oscuro túnel y lo abandona allí, diciéndole que debe sobrevivir y encontrar la salida por sus propios medios. Antes de que Will pudiera siquiera articular palabra, Blood simplemente se desvanece en la oscuridad. No tarda en toparse con un grupo de esqueletos no muertos. Will y los se siente completamente desorientado. Luego avanza con cautela, pero al doblar una esquina divisa un esqueleto no muerto mucho más grande y fuerte, mágicas una lanza imponente. Will se asusta por un instante, un escalofrío le recorre la espalda, pero luego se pregunta qué haría Blood en una situación así, y se da cuenta de que su mentor jamás huiría de sus problemas. Will ataca al demonio de frente con un tajo certero, pero el demonio logra esquivar su ataque con agilidad, y luego intenta lanzarle un hechizo.
Will se queda boquiabierto, completamente sorprendido, pero gracias a sus agudos instintos, anula la magia del demonio y luego le asesta un golpe contundente en la cabeza. Will recoge la lanza del demonio. En el proceso, su espada se rompe en pedazos, pero por suerte, ese golpe fue más que suficiente para derrotar al demonio. Siente una presencia a sus espaldas y se da la vuelta para encontrarse con Gus allí, plantado. Le pregunta a Gus qué demonios hace aquí, pero él permanece en un silencio sepulcral, con una mirada sombría y pensativa mientras lo observa fijamente. A Will le recorre un escalofrío helado por la nuca y siente que algo con reflejos felinos retrocede de inmediato antes de apuñalar al golem directamente en el torso, es una especie de desintegrándolo al lección, instante. Una prueba entonces más, lo ataca pero sin tregua, Gus de repente enviándole una lluvia de piedras volando hacia él, y Will corre a toda velocidad, esquivando las rocas y anulando otras trampas mágicas que Gus le lanza sin cesar. Sin embargo, Gus empieza a lanzar múltiples hechizos al mismo tiempo, una avalancha mágica, y Will ya no puede hacer frente a todos ellos. Tropieza con algo y cae al suelo, solo para levantar la vista y ver que Gus se está preparando para lanzar otro ataque devastador. Will empieza a entrar en un pánico absoluto, pensando que esta no es ni de lejos la forma en que quiere morir, y mucho menos a manos de alguien a quien considera su querido y respetado maestro. Cierra los ojos con determinación y decide que, si la situación lo exige, no dudará en matar a Gus. Carga con furia en su dirección antes de clavarle la lanza con todas sus fuerzas, solo para detenerse milagrosamente a un par de pulgadas de su cuerpo. Las manos de Will empiezan a temblar incontrolablemente y suelta su lanza, diciéndole a Gus que lo considera como su propio abuelo y que solo quiere saber la verdadera razón por la que desea verlo muerto. Lo mira a los ojos y le dice que si de verdad desea matarlo, entonces está listo para aceptar su destino, su propia muerte, porque preferiría morir 1000 veces antes que herir a su familia. Will rompe a llorar inconsolablemente, con el corazón Will se siente roto, inmensamente aliviado de que Gus no quisiera matarlo, pero sabe en el fondo de su corazón que aquello no fue una simple lección y que Gus, sin duda alguna, está ocultando algo muy importante. Gus lo acompaña fuera de la mazmorra y ambos regresan a su hogar, donde Will decide mantener en el más absoluto secreto lo que sucedió entre él y Gus, lejos de Mary y Blood. Más tarde, Gus le enseña a Will a evaluar su lanza, un arma formidable que puede emitir luz a voluntad y también puede acortarse o expandirse a su antojo, gracias a los poderosos hechizos mágicos grabados en ella. Will empieza a ir regularmente a los túneles de la ciudad abandonada, donde ahora es capaz de lidiar con todos los monstruos con una facilidad asombrosa, y recoge trozos de armadura siempre que tiene ocasión. Gus también ha reducido su carga de trabajo a la mínima expresión, a casi nada, ya que considera que Will ya ha aprendido más que suficiente, y con creces. Un día, Gus llama a Will a sus aposentos en plena noche y le revela que, antes de que cumpla los 15 años, Blood probablemente lo desafiará a un duelo de verdad, un enfrentamiento serio, y Gus quiere que pierda el duelo de tal manera que Blood no se dé cuenta de que su derrota fue, en realidad, intencional. Will se queda en shock, completamente atónito, y le pregunta a Gus por qué demonios quiere que haga algo así, pero Gus le responde que es un secreto, un arcano que no puede bajo ningún concepto revelar. Will pasa los siguientes 2 meses entrenando su cuerpo guardar secretos y le dice claramente a Gus que antes de que finalmente llegue el tan esperado día del duelo, con su ayuda. Blood ataca a Will con una ráfaga implacable de golpes rápidos y poderosos que él apenas puede intentar bloquear con dificultad. Will es empujado hacia atrás con fuerzas, pero luego carga directamente contra Blood. Desvía su espada para impulsarse en el aire y salta, apuñalándolo con precisión en el pecho. Blood cae hacia atrás, y aunque está completamente sorprendido por el ataque tan impredecible, lanza a Will lejos con un empujón y le clava su espada directamente entre las costillas. Blood entonces lo obliga a aceptar la derrota, sin más remedio, apuntándole con otra espada a la garganta. Mary corre rápidamente hacia Will, preguntándole si estaba bien, y le grita a Blood que le prometió que no volvería a usar sus costillas para detener las espadas de sus oponentes. Después de regañarlo a fondo, los tres se sientan, y Blood le dice a Will que lo hizo muy bien a pesar de que no pudo derrotarlo. Will agradece a Mary y Blood, llamándolos con cariño mamá y papá, y ellos se sienten inmensamente felices al escuchar esas palabras. Blood entonces le dice que no tiene ninguna técnica especial que enseñarle, pero le obsequia la espada púrpura, afirmando que es una de las hojas demoníacas más poderosas que existen. Will replica con un toque de ironía que ni siquiera ganó la pelea, que no fue el vencedor, pero Blood le responde que es una clara marca de su independencia, de su crecimiento. No solo es una espada extremadamente poderosa, le explica a Will que se trata de la legendaria lo que significa que Will puede curarse cada vez que hiere a un arma tan temible. Sin embargo, que como todo en la vida, también viene con sus dioses inconvenientes, tienen sus pavor. pegas. Cuanto más se usa, más dependiente se vuelve uno de la espada, y su propio crecimiento personal se atrofia, se estanca. Will comprende a la perfección los inmensos poderes y las serias complicaciones de usar esta espada, y promete que será extremadamente cuidadoso con ella. Después de eso, Blood y Mary deciden, por Hace fin, muchísimo tiempo, contarle los todos los secretos señores que le han demonios estado se unieron en guardando una alianza celosamente para durante conquistar todo el este mundo tiempo, entero, y comienzan a relatar la historia desde el mismísimo principio y despiadado, este demonio, que tenía la aterradora poseía la temible habilidad espada de devoradora, soldados y sería a propósito para crear un demoníacos ejército de a demonios, partir para de luego su matar a propia otros sangre y así carne. curarse a sí mismo. Combinando estas dos aterradoras habilidades, conquistó el continente sin piedad, empezando por la ciudad destruida que se encuentra cerca de ellos. Cuando el continente estaba a punto de caer por completo bajo el yugo del Rey Supremo, Gus, el legendario mago errante, ideó un ingenioso plan para derrotarlo de una vez por todas.
todas. Con la inestimable ayuda del legendario guerrero Blood y la sacerdotisa Mary, planeó infiltrarse sigilosamente en la ciudad del Rey Supremo y robar su temible hoja demoníaca para reducir drásticamente su poder, después de lo cual, por fin, podría ser asesinado. Sin embargo, el plan fracasó estrepitosamente porque cuando llegaron ante el Rey Supremo, este se transformó en un demonio gigante, una mole imponente, y era un espadachín tan increíblemente hábil que ni siquiera Blood fue capaz de ponerle un solo dedo encima. Intervenir justo en ese preciso momento. Gus y Mary, con gran esfuerzo, lograron poner un sello al Rey Supremo y ellos aceptaron de alguna forma, aunque no fue fácil. Los tres, sin dudarlo, aceptaron sacrificarse por el bien común. Blood se convirtió en un esqueleto, Gus en un fantasma etéreo y Mary en una momia envuelta en vendajes. El dios cumplió su promesa al pie de la letra y erradicó a todos los demonios, pero en lugar de matarlos, simplemente los convirtió a todos en demonios no muertos, sumiendo al mundo en un estado de estancamiento perpetuo. Según Blood, los tres son los no muertos de más alto rango, los más poderosos, y han estado custodiando el sello del Rey Supremo durante más de 200 largos años. Un día, un grupo de demonios trajo un bebé humano al templo con la intención de sacrificarlo a uno de los dioses oscuros para romper el sello del Rey Supremo, pero Blood, sin dudarlo, los aniquiló a todos. Gus quería dejar al bebé abandonado a su suerte en el bosque, pero Mary y Blood lo superaron en votos y decidieron quedarse con el bebé y criarlo como si fuera suyo, como un hijo más. Mary se levanta y abraza a Will parece muy confundido, con el ceño fruncido, porque ambos suenan como si estuvieran despidiéndose por última vez, como si fuera un adiós definitivo. Le dice pero de repente nubes oscuras y luminosas comienzan a girar a su alrededor, y la gigantesca figura sombría de Stagnate emerge imponente del cielo, pidiéndole a Blood y Mary que le entreguen sus almas si han roto sus lazos con su sagrado deber. Will de repente se siente completamente impotente y cae al suelo, paralizado por el terror ante el clon mundano del dios maligno, una manifestación que también se conoce como un eco. Sin embargo, el suelo se abre de par en par y Gus llega, haciendo una entrada triunfal y con mucho estilo, antes de que el dios pueda siquiera mover un dedo. Le dice a Will que se lleve a Mary y Blood de allí, que los ponga a salvo, mientras él se encarga personalmente de Stagnate. Will encuentra a Gus majestuoso, imponente, mientras se planta frente a un dios y lo inmoviliza, atándolo con una ráfaga de múltiples hechizos. Gus camina tranquilamente hacia Will, el antes arrogante que todo está perfectamente no puede derrotarlo, que puede relajarse, que ya pasó el peligro, que Gus Will está completamente conmocionado de vuelta, con los nervios a flor de piel, pero Mary son derribados que todos se quedan horrorizados al ver a Stagnate emerger de detrás de ellos, burlándose cruelmente de Gus por haber pensado que podría derrotar un eco de Dios con tanta facilidad. Stagnate arroja a Gus lejos como si fuera un trapo, camina directamente hacia Will, diciéndole que los tres no muertos que estaban allí eran sus soldados definitivos, sus mejores guerreros, y que una vez que hubieran renunciado a custodiar el sello del Rey Supremo, él consumiría sus almas sin piedad. Gracias a Will, su vigilancia se vio seriamente alterada, y ahora puede llevarse fácilmente a Mary y Blood, a pesar de que Gus sigue siendo inflexible en su determinación de custodiar el sello. Will cae de rodillas, sin embargo, le concede tiempo hasta esta terrible verdad para que tome una decisión. Le ofrece unirse a su ejército para que pueda vivir felizmente con su familia. Está completamente devastado, con el alma rota, y lleva a los tres no muertos al interior del templo. Se da cuenta de que Gus intentó hacer todo lo humanamente posible para mantener a sus amigos apegados a su deber. Siente que en su vida anterior solo decepcionó a sus almas fueran arrebatadas en esta nueva vida, pero no es la causa principal de su miseria y sufrimiento. Will se queda dormido llorando, a su querido alumno por ello, y a la mañana siguiente encuentra a los tres no muertos intentando disimular, actuando con normalidad para que él no se culpe de absolutamente nada. Les cuenta la cruda verdad sobre su reencarnación y cómo, según él, siempre será un pedazo de basura inútil, un don nadie en cada vida que le toque vivir. A Mary no le gusta esto ni un pelo y le da una bofetada que le hace ver las estrellas, diciéndole con firmeza que no se atreva a decir ni una sola mala palabra. Va al templo y reza a los dioses. Esto le hace entrar en razón de golpe, decidido a patearle el trasero a Stagnate y declara, por cierto, fuerte, ya estaba esperando su respuesta con impaciencia, cueste lo que cueste. Will mira a Stagnate directamente a los ojos y usa su magia para crear un montón de demonios no muertos, dándoles la orden de atacar a Will de pacto con él. Los demonios lo rodean por completo, pero él es capaz de destruir a muchos de ellos con su lanza. Usa sus hechizos mágicos para inmovilizar a algunos, y luego emplea su magia de aceleración para arremeter contra los demonios que se le acercan, sorprendiendo por completo al dios maligno con su velocidad. Sin embargo, todavía hay demasiados demonios a los que enfrentarse, una horda interminable, y Will resulta herido en la batalla. Stagnate detiene rápidamente a los demonios, le dice a Will que es verdaderamente impresionante, un guerrero formidable, y una vez más lo invita a unirse a su ejército como general, para que pueda vivir felizmente con su familia por toda la eternidad, sin preocupaciones. Will parece estar confundiéndose, con la mirada perdida, y entonces Stagnate vierte su propia sangre en un cáliz y se lo ofrece con una sonrisa maliciosa. Para sorpresa de todos los presentes, Will comienza a caminar directamente hacia el dios maligno, mirando fijamente el vaso, pero de repente agarra la temible hoja demoníaca devoradora y la usa para cercenar el brazo de
Stagnato de un solo tajo. Espinas mágicas emergen de la hoja y sujetan firmemente al dios, inmovilizándolo, y Will lo corta de nuevo, viendo cómo sus propias heridas comienzan a sanar milagrosamente. Sin embargo, antes de que pueda asestar el golpe final, el golpe de gracia, sus piernas son repentinamente atadas por una serpiente sigilosa, que se arrastra por detrás de él y lo muerde con veneno. Will intenta levantarse con todas sus fuerzas, pero cae inconsciente, sumido en la oscuridad. Se despierta en un reino celestial, un lugar muy tranquilo. Justo en ese momento se da la vuelta para ver a una extrañamente caminar hacia él con gracia, si ya hubiera estado allí. Se da cuenta de que ella es la mismísima diosa de la luz absolutamente nada al respecto. La misma que lo escoltó a este mundo cuando llegó por primera vez. La diosa le pregunta por qué no aceptó la invitación de Stagnate, por qué la rechazó, y Will responde que su vida anterior fue una existencia lamentable, llena de pesares, y no quiere que algo así vuelva a suceder jamás. Él quería vivir una vida plena y buena en este mundo, y sin la muerte, la vida misma se volvería completamente sin sentido, vacía. Más que eso, lo que realmente quiere es proteger a su familia, a toda costa. Gracefield se siente profundamente impresionada por su respuesta, por su determinación. Will de repente se despierta y le concede su divina gracia, la serpiente que lo inmovilizaba, y cae de rodillas. Ella le dice que despierte, haciendo un juramento sagrado y que camine junto a ella para siempre, de él, diciendo que todo era inútil. Pero cuando el cuerpo de Will se enciende en intensas llamas azules, se da cuenta, horrorizado, de que ha sido bendecido por la mismísima diosa de la luz y el renacimiento, y entra en un pánico absoluto. Will agarra su espada con firmeza y proclama que va a dar su vida entera por su diosa, que desterrará el mal de este mundo y salvará a todos los que sufren. Stagnate ordena a sus fuerzas que maten al chico sin piedad, pero Will blande su espada con maestría y usa el poder llamado Antorcha Divina para enviarlos a todos al más allá, de forma pacífica. Luego carga con furia hacia Stagnate usando su hechizo de aceleración, pero Stagnate salta rápidamente y usa un hechizo de polvo para desaparecer sin dejar rastro. Will se mantiene en guardia, alerta, pero entonces Gracefield le hace una señal, y él se da cuenta de que Stagnate ya no va tras él, y que debe haber regresado al templo para hacerle daño a Blood y Mary. Will usa rápidamente su hechizo de aceleración y corre a toda velocidad hacia el templo, esperando llegar allí a tiempo y usar la gracia de su diosa guardiana para devolver a su familia al ciclo de renacimiento, a la vida. Entra al templo y es testigo de cómo Gus, inmovilizado y cubierto de sangre, protege a Mary de Stagnate con todas sus fuerzas. Se apresura con ayudarlos, pero Stagnate está demasiado cerca de ellos, peligrosamente cerca, y Will sabe que no podrá alcanzarlo a tiempo, que no llegará. Sin embargo, una luz brillante y cegadora de repente resplandece y repele a Stagnate con fuerza. Mater, la mismísima diosa de la tierra, se manifiesta para proteger a su querida seguidora Mary, a quien, por cierto, había perdonado hace ya mucho tiempo. Eso era exactamente todo lo que Will necesitaba, y rápidamente usa la antorcha divina en Mary y Blood, completamente confiado en que Stagnate intervendrá para evitar que sean enviados al ciclo de renacimiento. Stagnate contrarresta el ataque divino con su propio ataque, con una fuerza brutal, y Blood aprovecha esta distracción para atacarlo por la espalda, con un golpe certero. Stagnate esquiva el ataque de Blood con agilidad, pero antes de que pueda recuperarse por completo, Will acelera hacia él como un rayo. Stagnate intenta usar su magia, pero Gus la contrarresta inmediatamente, sin darle tregua, y Will apuñala al dios con fuerza, empujándolo brutalmente contra la pared. Allí, Will desata una ráfaga implacable de ataques usando la hoja demoníaca, potenciado por la gracia de Gracefield, y elimina a Stagnate de una vez y para siempre, borrándolo de la existencia. Inmediatamente se desploma en el suelo, completamente exhausto, y los tres corren hacia él, preocupados, preguntándole si se encuentra bien, si está a salvo. Gus lo felicita efusivamente y le dice que se ha vuelto muchísimo más fuerte, un verdadero campeón. Todos parecen inmensamente felices por su increíble logro, y Gus les dice que esta noche sin falta celebrarán a lo grande. Mary y Blood intentan levantarse y salir del templo, pero de repente caen de nuevo al suelo, sin poder moverse. Will les pregunta si algo anda mal, pero ellos ya saben lo que pasa. Le dicen que, como Estancado ha muerto y rompieron su contrato, ellos también morirán. Will, impactado, les dice que debe haber otra forma, pero ellos responden que por fin podrán entrar de nuevo al círculo del renacimiento, y que él no debería entristecerse por ello. Will rompe a llorar, no quiere que lo dejen, pero sus padres le dicen que no sea tan egoísta. Le explican que su futuro quizás no sea un camino de rosas, pero debe esforzarse por ser bueno y feliz, a pesar de los desafíos que le esperan. Lentamente, los espíritus abandonan sus cuerpos, y Will ve cómo eran en vida. Gus regresa con un alcohol añejo y todos celebran su mayoría de edad antes de que Blood y Mary mueran en paz. Will reza por ellos mientras Gracefield guía sus almas al ciclo del renacimiento. Al día siguiente entierra sus cuerpos en una colina, prometiéndoles que pronto emprenderá un viaje y volverá tan a menudo como pueda para verlos. Gus se le acerca por detrás y Will le pregunta la razón por la que él sigue vivo. Gus responde que, al no romper su contrato por completo, aún le quedan unos 10 años de vida antes de morir. En ese tiempo custodiará el sello del Gran Rey hasta que Will sea lo suficientemente capaz de hacer algo al respecto. Luego le lanza un saco lleno de tesoros a Will y le dice que lo gaste como quiera, ya que él no le dará ningún uso. Will está muy agradecido por el dinero, pues lo necesitará una vez que emprenda su viaje. Regresa a su habitación por última vez, se viste y prepara su mochila antes de dejar el templo para siempre. Gus camina con él hasta el final del camino, donde se despide, pero antes de irse le dice a Will que necesitará un apellido y lo nombra Will G. Mary Blood, en honor a su familia no muerta.
Will emprende su viaje y comienza a recorrer el bosque, matando demonios y subsistiendo con la comida enlatada que trajo. No ve rastro de humanos, así que cuando encuentra un asentamiento se siente eufórico, pero al entrar, descubre que es una ciudad abandonada. Se acerca al río y reza a Gracefield para que las almas de la gente que vaga por allí regresen al círculo de la vida. Al día siguiente, empieza a caminar río abajo por la jungla con la esperanza de encontrar humanos, cuando de repente un jabalí salvaje emerge de los arbustos e intenta atacarlo. Will es rápido de reflejos y lo derriba de un solo golpe, pero luego se da cuenta de que fue alcanzado por una flecha, lo que significa que había alguien más cerca. El hombre que disparó al jabalí hace su aparición y apunta a Will, quien se pregunta cómo iniciar una conversación sin que se vuelva violenta. Tras pensarlo un poco, nota que el arquero parece ser un elfo y lo saluda en élfico antiguo. El arquero parece desconcertado, baja su arma, se presenta como Meneldor y le dice a Will que el jabalí debía ser su presa. Sin embargo, acepta compartir algo de carne con él, ya que Will lo remató. Trabajan juntos para desollar y cocinar el jabalí, y antes de empezar a comer, Will reza a los dioses, y Mentel le sonríe con sorna, pues no parece ser un creyente. Después de comer, Will le pide a Mentel que le dé indicaciones, afirmando ser un aventurero perdido en las ruinas del sur. Este le informa sobre un pueblo río abajo, y Will le agradece, pero cuando le pregunta si podría acompañarlo, Mentel se niega, diciéndole que no lo siga bajo ningún concepto. Mentel usa su magia para invocar a un grupo de hadas que le iluminan el camino y desaparece en el bosque. Cae la noche y Will enciende una fogata para cenar antes de decidirse a dormir. Durante su sueño, Gracefield entra en su mente y le muestra visiones de Metal y su aldea siendo atacados. Will se despierta sobresaltado y corre siguiendo las huellas de Menel para advertirle del peligro inminente. Finalmente llega a una aldea y divisa a un par de humanos caminando, pero no siente que haya pasado nada aún. De repente presiente un ataque y se lanza frente a los hombres para protegerlos de las flechas entrantes, pero entonces se da cuenta de que Metal no está en peligro, él es el peligro. Metal le dispara más flechas, pero Will las bloquea, y los dos guardias alertan al resto de la aldea, obligando a Metal y su banda a retirarse. Will acelera hacia ellos, y Menel usa su magia de hadas para hacerlo tropezar y quemarlo, pero él los supera usando la fuerza bruta. Will se abalanza sobre Menel y lo derriba con un golpe en el estómago, para luego capturar rápidamente al resto de los atacantes usando su magia de telaraña. Los aldeanos llegan al lugar y comienzan a discutir entre ellos. Uno de ellos agradece a Will por salvar su aldea y explica que esta zona se llamaba Bosque de las Bestias, y la población de por aquí consistía mayormente en forajidos. Los atacantes esta vez eran de la aldea vecina, y no sabe por qué asaltaron esta aldea, ya que están en buenos términos. Después de eso, el jefe de la aldea se acerca y agradece a Will, y tras obtener la promesa de que los salvará de nuevo si surge la necesidad, decide interrogar a los asaltantes para averiguar su motivo. Al llegar la mañana, se entera de que la aldea de Metal fue destruida por un grupo de demonios, que les quitaron todo. Ahora, no tienen más remedio que asaltar aldeas cercanas para subsistir. Mentel declara que el asalto fue su idea y pide que solo él sea castigado, y el jefe de la aldea ordena su ejecución a pesar de sentir simpatía por él. Sin embargo, Will interviene y ofrece compensar los crímenes de los asaltantes usando el dinero que obtuvo de Gus, afirmando que su diosa le dice que sea amable y dé a todos una oportunidad de redimirse. El jefe de la aldea termina aceptando y los culpables son liberados, y los supervivientes de la otra aldea que no atacaron obtienen refugio. Después de eso, contrata a Smentel para que lo guíe hacia los demonios escondidos en su aldea y así poder derrotarlos, ya que es su trabajo como devoto de Gracefield. Mentel lo llama un ingenuo tonto, pero aún así le agradece y lo dirige a la aldea habitada por demonios, donde Will no tiene idea de lo que verá. Gracias a las impresionantes habilidades de rastreo y la genial magia de hadas de Metal, Will pronto llega a la aldea en ruinas, envuelta en niebla. Metal explora la aldea y encuentra a los demonios realizando un ritual de sacrificio en el templo, pero Will piensa que los enemigos que ha mencionado no son gran cosa. Se cuela en el templo y mata a un demonio que realizaba el ritual antes de atrapar a la bestia llamada Mantícora en su telaraña mágica y matar al otro demonio también. Después de eso, también mata a la Mantícora, mientras Menel se une a la lucha y mata a los guardias de fuera al darse cuenta de que no eran tan fuertes. Luego, buscan supervivientes en la aldea y rezan por los difuntos, con Will pidiendo a Gracefield que los guíe a la próxima vida. Metal le agradece y se disculpa porque antes lo confundió con un mocoso rico y engreído, creído por sus bendiciones divinas. Después de eso, lleva a Will con su abuela adoptiva, quien se ha convertido en un fantasma fuerte y de alto rango. Will teme que ella pueda ser una oponente difícil, pero está en pleno control de sí misma y no planea resistirse. Sin embargo, primero nota que Metal se ha portado mal, y él se derrumba, diciendo que estaba frustrado al no poder hacer nada por los aldeanos.
Empieza a discutir con el fantasma de su abuela, como mi primo una vez cuando se le subió el tequila. Metal se siente patético y sin ganas de vivir, pero su abuela lo anima, diciéndole que tiene otra oportunidad en la vida en la forma de su amigo sacerdote. Luego le cuenta a Will sobre un escondite de demonios en el bosque y luego se va por sí misma, como una abuela de armas tomar, mientras yo tuve que desconectar la mía. Más tarde, los aldeanos regresan y encuentran sus casas destruidas, y Metal lleva a Will a un lugar donde le habla de su pasado. Su madre era aficionada a los humanos y lo tuvo a él, un medio elfo. Huyó porque sus aldeanos lo acosaban constantemente tras la muerte de ella. Se hizo aventurero aquí, pero fue traicionado por un compañero y de alguna manera llegó a esta aldea. Allí conoció a una mami que lo guió por el buen camino. Sin embargo, él no envejecía como los humanos, así que siguió siendo un adolescente mientras ella se convertía en abuela, y a veces se siente solo por eso. Metal cambia abruptamente a modo profesional, y le pide a Will que lo bendiga como sacerdote de Gracefield y lo haga unirse como su devoto. Will se queda sorprendido por cómo pasó de una historia emotiva a una conversación de negocios, pero lo bendice, y luego regresan a la fiesta que los aldeanos les están dando. La restauración comienza al día siguiente, pero los aldeanos necesitan visitar la ciudad de Whiteside para conseguir suministros. Will quiere saber al respecto, y Menel se sorprende por su desconocimiento. Whiteside era la ciudad más grande de la zona sur del Reino Fértil desde la guerra entre los héroes humanos y el Gran Rey, hace siglos. Will está emocionado por ir allí, pero antes planea explorar las ruinas para recaudar fondos para restaurar la aldea. Mientras él y Mel regresan de una misión exitosa, ven a dos personas siendo perseguidas por el primo de Haram. Will los protege y mira fijamente al gorila, recordando lo que Blood le dijo sobre intimidar a las bestias antes de una pelea. Su mirada asesina funciona, y el primo de Haram huye. La chica que acaba de salvar está encantada de ver su acto heroico y se presenta como Rabina, una barda mediana viajera, y a su compañero como Antonio, el mercader ambulante. Menel se presenta a sí mismo y a Will, y luego se entera de que el dúo viajaba a Whiteside, pero sus guardias huyeron al ver al gorila. Ve una oportunidad y hace un trato para escoltarlos a Whiteside a cambio de su ayuda para obtener un descuento en los artículos que necesitan. Rubina y Antonio están emocionados de viajar con un sacerdote guerrero y pasan por varias aldeas donde Rubina atrae multitudes cantando y Antonio abre su tienda. Incluso le pide a Will que cure a la gente para difundir el buen nombre de Gracefield y atraer clientes a su negocio. Una noche descansan en un cobertizo vacío donde Rubina canta la canción de Blood, Mary y Gus. Will está muy ansioso por escuchar la historia inmortal de su familia. Años antes de hacerse famosos como héroes, el trío salvó a una chica medio elfa elegida como sacrificio para un wyvern que atacaba su aldea. El novio de la chica medio elfa ofreció todo el dinero que tenía para que lucharan, y ellos aceptaron su misión. Mataron al wyvern e incluso le dieron a la joven pareja una daga y algo de dinero para empezar una nueva vida. Como estaban reacios a aceptarlo, el sabio errante les dijo que era una inversión y esperaba que se hicieran famosos y ricos, y un día volvería a cobrar esa suma con intereses. Como contraseña les dijo su nombre, que no era conocido por muchos. La canción termina, pero la historia no. Rabina le dice a Will que hoy la familia del conde Daga tiene a una anciana medio elfa que todavía espera que alguien le cobre el préstamo del sabio errante. Will se emociona y se alegra al escuchar esto, y llora esperando conocer a la anciana algún día. A la mañana siguiente, desayunan, parten hacia la ciudad de Whitesale y llegan pronto. Will se asombra ante la vista de la magnífica ciudad, que Antonio explica que es gobernada por el príncipe heredero Ethel. Muchas cosas sorprendentes esperan a Will allí, desde políticas económicas indulgentes y perspicaces hasta un sentido de la moda único, farolas y baños públicos dirigidos por magos. Después de un buen sauna y un baño frío, Will y su grupo van a un restaurante, y luego visitan el gran templo para que Will pueda presentar sus respetos a su diosa. Entra solo al templo y admira su belleza hasta que encuentra a un sacerdote menor, a quien le informa de sus intenciones de presentar sus respetos a Gracefield. El sacerdote menor responde que, dado que Gracefield es una deidad menor ahora mismo, sus sacerdotes son pocos, y el templo debe realizar una verificación para asegurarse de que ningún esbirro de dioses malignos se cuele para rezarles, disfrazado de sacerdote de otro. Le pide a Will que coopere con él hasta que se realice la oración de detección de fe, y le informa que, en este momento, todos los sacerdotes de alto rango están fuera en diversas tareas. Will entiende y está a punto de retirarse cuando Bart, el obispo del templo, llega e intimida al sacerdote menor. Bart es enojón, irritable y mal hablado, pero está impresionado por las lecciones que Will ha aprendido de su diosa y le permite presentar sus respetos sin verificación. El sacerdote menor lleva a Will a la capilla y se queja del obispo por el camino, llamándolo vanidoso e inmoral. Cuando Will regresa a la casa de huéspedes de la iglesia, sus amigos también tienen cosas malas que decir sobre Bart. Mientras hablan de lo vulgar que es, un viejo que usa el soborno y la intimidación, suena la campana de alarma. Will mira afuera y descubre que un wyvern ha atacado la ciudad, sumiendo a todos en el caos total.
La iglesia está llena de heridos y todos están en vilo. Will no puede contenerse y corre al tejado para ayudar a todos. Encuentra la ciudad en llamas y observa a los soldados intentando luchar contra el Wyvern con catapultas gigantes. Sin embargo, el Wyvern es demasiado rápido y fuerte para ellos, y destruye su puesto. Al ver la ciudad en llamas, Will siente que el duro trabajo de sus padres, que trajo paz a esta tierra, está siendo destruido por un Wyvern, y lo ataca con ira con un rayo. Falla y lo intenta de nuevo desesperado, pero entonces Menel sale y lo regaña, diciéndole que use la cabeza y encuentre una solución ingeniosa. Will se calma y vuelve a lo básico mientras formula un plan. Le pide a Metal que canalice su magia de hadas para apoyarlo con un hechizo de viento de largo alcance, y él lo combina con su telaraña imbuida de relámpagos. Envían su ataque combinado tras el Wyvern, electrocutándolo y sujetándolo con la telaraña. El Wyvern se libera sin sufrir daños, pero ahora está más agresivo que antes y se lanza a atacar a Will, quien usa la gracia de su diosa para crear una barrera gigante que rodea el templo. La barrera bloquea el aliento de fuego del Wyvern, pero se rompe cuando el monstruo la ataca con sus garras cubiertas de miasmas desagradables. Metal usa magia de viento para derribar al Wyvern al suelo, y Will lo ata con cadenas mágicas. El monstruo las desgarra, pero Will acelera hacia él y lo apuñala. El Wyvern aún no está muerto y está a punto de atacar a todos en el templo, y Will se pregunta cómo detenerlo. Recuerda lo que Blood le dijo sobre dejarlo todo a la fuerza bruta si nada más funciona, y salta sobre el Wyvern para estrangularle el cuello. Will estampa al Wyvern contra el suelo y usa toda su fuerza para romperle el cuello. Al levantarse después de matar al monstruo, ve a la gente del templo mirándolo con asombro silencioso. Sin embargo, Antonio y Ravina toman las riendas y establecen a Will como el nuevo héroe, el asesino de Wyverns, y todos lo vitorean. Después de eso, Will está ayudando a apartar los escombros cuando un sacerdote se acerca y le informa que el príncipe lo ha convocado. Will y Metal visitan al príncipe Edel, quien quiere hablar con ellos sobre su grupo que mató al Wyvern. El príncipe cree que los roles de guerrero, mago, usuario de hadas y sacerdote están divididos entre los 4 miembros del grupo de Will, pero él le informa que tiene 3 de esos roles y Metal es el usuario de hadas. El príncipe se asombra al escuchar esto y se pone serio mientras exige escuchar los detalles, y Will pierde la poca confianza que le quedaba. Ethel luego agradece a Will y le pide que elija una recompensa. Will solo quiere su ayuda para subyugar a los demonios del sur, pero el príncipe dice que es casi imposible para él, ya que esa zona está demasiado lejos y no puede destinar fuerzas para ello. Will responde que, en ese caso, le gustaría reunir y financiar un ejército privado de mercenarios para derrotar a los demonios. Aparentemente, eso es una petición demasiado grande, y el príncipe le dice que podría matarlo ahora mismo por excederse en sus límites. Will mira a su alrededor y se pregunta si puede enfrentarse al príncipe y a sus 2 guardias a la vez, obviamente en una pelea, pero luego decide ser honesto y escalar la situación. Afirma que, como sacerdote de Gracefield, es su deber marchar hacia la oscuridad y salvar a los que sufren. El príncipe queda impresionado por su determinación, y de repente el obispo irrumpe en la habitación, acusando a Ethel de intentar exceder la autoridad del templo al convocar a un sacerdote sin su aprobación. Sin embargo, Bart se queda sin palabras al enterarse de que Will ha solicitado permiso para reunir un ejército privado y liberar las aldeas del bosque de las bestias. Ethel anuncia que planea nombrar a Will paladín y quiere compartir su custodia conjunta con el templo. Bart se queda sorprendido al escuchar esta propuesta y se retira con Will para considerarla. En el camino, Metal se pelea con el obispo mientras Will intenta animar a Anna, la hija adoptiva de Bart, quien le asegura que, aunque su padre parezca un cabrón, en el fondo es un buen hombre. Más tarde, Will se encuentra con Bart en el templo y se entera de que nunca usa su gracia divina, ya que a menudo necesita realizar actos inmorales para asegurar el desarrollo de esta tierra. No quiere profanar a su dios usando sus bendiciones mientras soborna y amenaza, y Will finalmente gana algo de respeto por el viejo. Después de eso, Bart intenta convencer a Will de que renuncie a su misión de salvar el bosque de las bestias, pero él se mantiene firme en cumplir el juramento que le hizo a su diosa. Bart se asombra por su devoción casi insensata y le concede su permiso. Después de eso, Will va a una taberna en busca de cazadores de gloria, esperando conseguir aventureros que luchen a su lado por menos dinero y más fama. Su fama como el asesino de Wyverns atrae a muchos hombres, pero se decepcionan por las bajas recompensas de la misión que propone. Sin embargo, un aventurero veterano desaliñado llamado Rastov sabe que Will busca locos que puedan dejarlo todo a un lado y luchar a muerte por su orgullo. Se asombra al saber que el objetivo de Will es derrotar a los demonios del sur, pero piensa que suena a una idea divertida y se une a la misión junto con su grupo. Poco después, Will es nombrado caballero por el príncipe y se convierte en paladín, jurando ser fiel a los dioses y salvar a los débiles. Pronto, Will parte con su equipo de aventureros variopinto y acepta la ayuda de Antonio para financiar el desarrollo de las aldeas. Bart también ha enviado a un grupo de sacerdotes, incluida Anna, para apoyarlo.
En los próximos meses, Will y sus amigos exploran el bosque, matan demonios, median en peleas entre aldeanos y llevan a la aldea a la prosperidad. Un día, Rastov informa que un grupo de exploración no ha regresado en demasiado tiempo, y Will decide salir a localizarlos de inmediato. Lleva a Menel, Rastov y su grupo a la misión, pero encuentran los cuerpos sin vida de los exploradores y la huella de un demonio gigante. Sin embargo, encuentran las pistas de un hombre corriendo valle adentro y las siguen, solo para descubrir que han sido engañados por las bestias demoníacas que los han rodeado por todos lados. Todos se ponen en formación, y Will y Menel los potencian con sus poderes. La batalla entre los aventureros y la horda de bestias comienza, pero mientras Will y los demás los mantienen a raya, un monstruo gigante cuya madre era un poco liberal con los padres de sus crías llega al acantilado detrás de ellos. Metle lo identifica como una quimera e intenta atacarlo con magia de tierra, pero es golpeado y lanzado lejos, sufriendo graves daños. La quimera usa fuego oscuro y lo quema, y Will grita mientras intenta salvar a su amigo usando magia. Él invoca magia de relámpago, pero una bestia serpiente lo golpea, interrumpiendo su conjuro, haciendo que el hechizo se le vuelva en contra y lo impacte de lleno. Will cae de rodillas, sumido en la desesperación, tras ser chamuscado por su propio trueno, y en un arrebato de furia, rebana a la serpiente que lo atacó con la espada demoníaca devorador. Will entra en un frenesí, luchando sin la menor preocupación por su defensa, mientras aniquila bestias con devorador y sana sus propias heridas. La rabia lo consume por completo, y arrasa con todos los monstruos antes de que Rastov lo despierte de su trance y le ruegue que salve a Metal, quien aún respira. Will se precipita hacia él con lágrimas en los ojos mientras cura su cuerpo calcinado, pero al hacerlo, pierde el conocimiento por completo. Despierta de nuevo en el pueblo y Rastov le informa que la quimera huyó y que ellos se vieron obligados a retirarse. Menel vive, sí, pero aún yace sumido en un profundo coma, y Rastov le prohíbe a Will visitarlo hasta que se recupere por completo. Will descansa, pero su mente no para de darle vueltas a donde pudo haber fallado todo. Camina hacia la habitación de Menel bajo la lluvia, dándose cuenta de que, por ser demasiado fuerte, también sobreestimó las capacidades de todos los demás. Al llegar Will a la habitación de Menel y comenzar a curarlo, se da cuenta de que anhelaba amigos como sus padres, capaces de estar a su mismo nivel, de igual a igual, y subconscientemente impuso ese ideal sobre Menel, casi provocando su muerte. Toma la firme decisión de no depender de nadie más y de salvar a todos y todo por sí mismo, en solitario. Sin embargo, apenas Will abandona la habitación, Menel despierta y se da cuenta de que su amigo había estado allí. Lo persigue y lo confronta en el bosque, donde Will le espeta que derrotará a los demonios sin ayuda, y que no necesita la colaboración de nadie. Metal, enfurecido por su actitud, lo ataca sin dudar, pero ni siquiera logra que Will se inmute un ápice. Will no desea que su amigo se esfuerce tanto en vano, que se desgaste así que le rompe un brazo creyendo que con eso por fin se detendrá. Sin embargo, Metal se incorpora de nuevo y usa magia feérica para lanzarse rocas a sí mismo, y Will se ve forzado a bloquearlas con su propio cuerpo para salvar a su amigo. Cae de rodillas y Metal le propina una patada en el estómago, tildándolo de cobarde. Declara que, como amigo, es su deber ineludible impedirle hacer cualquier estupidez solo por estar frustrado. Will, conmovido, se disculpa sinceramente y Metal lo ayuda a levantarse, prometiendo que pronto será lo suficientemente fuerte como para no serle una carga. Tras la reconciliación, regresan al pueblo y ponen en marcha los preparativos para la segunda ronda contra la quimera. Will y su equipo se preparan a conciencia esta vez, con todo detalle, y todo el grupo se dirige al valle para enfrentarse a las bestias de frente, sin rodeos. Los derriban con flechas de fuego, los bloquean con sus escudos y los rematan con lanzas afiladas. Tras derrotar a todas las bestias que se interponían en su camino, Will y Menel llegan a un monasterio abandonado, adelantándose al resto del grupo. Creen que es seguro seguir adelante, que no hay peligro, pero Will percibe algo extraño y usa su magia anuladora para revelar que la quimera se ocultaba, volviéndose invisible, justo ante sus narices. Descubre que la quimera es un monstruo inteligente, creado a partir de rituales demoníacos, y su objetivo es mantener el sur completamente devastado para que los humanos no puedan establecerse allí. Así, los demonios, tarde o temprano, reclamarán la ciudad de los muertos sin resistencia alguna y liberarán a su gran rey. La quimera lanza un ataque sorpresa contra Will, quien lo esquiva con agilidad y le clava la espada en la cabeza. Se abalanza sobre él, pero Will lo bloquea con una barrera y lo apuñala por los flancos, mientras Metal lo inmoviliza, atrapándolo en el suelo. Atacan a la quimera desde ambos frentes, provocando que pierda la coordinación entre sus múltiples cabezas. Mientras Will lo apuñala por un costado, Metal potencia su flecha con magia de viento y le arranca la cola de un golpe certero. Will, acto seguido, derriba una de sus cabezas, y la quimera emplea su técnica definitiva, liberando la miasma oscura mientras se expande y exhala un aliento mortal. Will le indica a Menel que lo apoye desde la retaguardia, ya que él combatirá en primera línea, en solitario, gracias a su inmunidad al veneno. Se precipita, golpeando con su escudo la llama oscura que brota de la boca de la quimera, y Metal la impulsa bien alto, elevándola por los aires. Will apuñala una cabeza por debajo y luego salta para asestar el golpe de gracia a la última cabeza que quedaba. Con la quimera finalmente derrotada, Will y Metal planean enfrentarse al monstruo jefe que aguarda dentro, pero al entrar al monasterio descubren que Rastov se les adelantó. Vaya sorpresa, y ya había matado al demonio jefe mientras ellos lidiaban con la quimera.
Regresan al pueblo, que no tarda en volverse mucho más animado y bullicioso. Metal le informa a Will que más gente llegará pronto, ya que el peligro de las bestias ha sido, por fin, erradicado, y le comenta que él mismo podría convertirse en el nuevo señor de los bosques bestiales. Will se queda perplejo y Metal, con un toque de exasperación, lo tilda de cabeza hueca, antes de explicarle que cuenta con protección divina, el respaldo incondicional del príncipe y de la iglesia, además del respeto y el apoyo de la gente. Así que, obviamente será el nuevo señor. ¿Qué pregunta? Will entra en un ligero pánico al caerle la ficha de la situación, pero se recompone con rapidez y decide que, con la ayuda de sus amigos, podrá lograrlo. Sueña con revivir la ciudad de los muertos y visitar las tumbas de sus padres en un futuro no muy lejano. Will asume el señorío de las tierras de Bosque Bestial y, tras el paso de 2 años, ha logrado desarrollar la zona de manera considerable. Ahora, un apuesto joven de 17 años reside en la capital, Puerto Antorcha, también conocido como el Puerto de la Luz. Fue fundada en la ciudad abandonada que Will descubrió al dejar su hogar. ¡Qué casualidad! Un día, mientras acaricia unos trozos de papel cuyo proceso de fabricación ha patentado con orgullo, Menel irrumpe en su oficina. Dan un paseo por la ciudad y Will le explica a su amigo con entusiasmo cómo el papel es, sin duda, su futuro. En lugar de talar árboles y vender madera, planea establecer una floreciente industria papelera en Bosques Bestiales, y de esa manera garantizará beneficios a largo plazo para su territorio, una visión de futuro. La temporada invernal no tarda en llegar, y Will lleva a Ravina a una cita de solo amigos. Claro que sí, y ella le pide que la lleve a la Academia de Magos, un lugar al que siempre ha anhelado ir. Está ubicada en las tierras prohibidas y a los no magos ni siquiera se les permite poner un pie allí, pero Will, siendo un simp de manual para su amiga Semielfa, acepta su petición sin chistar. Rubina está convencida de que, a pesar de los peligros, un mago tan magistral como Will podrá colarla sin la menor dificultad, pan comido. Pero al adentrarse en el bosque que rodea la academia, Will descubre que el lugar está plagado de protecciones y trampas mágicas. Desiste de la idea de colarse, pero como no quiere, bajo ningún concepto, decepcionar a Ravina, sugiere que podrían ir directamente a la puerta principal y solicitar los permisos. Eso, por supuesto, es más fácil de decir que de hacer, ya que se ha lanzado un poderoso hechizo sobre el bosque para confundir a cualquier forastero. Tras dar vueltas en círculos durante un buen rato, Will comprende el truco y usa su magia para revelar el verdadero sendero en el bosque. Allí, divisa una advertencia tallada en un árbol, que reza: aprende o vete, y se pregunta, con curiosidad, ¿qué querrá decir? Robina se pone bastante ansiosa al leer aquello y les advierte que no deberían tentar a la suerte, ni un poquito. Ha oído que ni siquiera el legendario sabio errante logró acceder a la academia sin la ayuda de su maestro cuando era apenas un jovencito. Es la primera vez que Will escucha semejante historia, así que decide que lo mejor es seguir adelante. Avanzan y se topan con un anciano desaliñado, sentado tranquilamente junto a un fuego. Will y Robina se presentan y el anciano les dice que él es solo el humilde y modesto jardinero de la academia y que su nombre no es lo suficientemente digno como para ser pronunciado ante el paladín. Invita a los visitantes a tomar un merecido descanso y les aclara que solo los magos tienen permitido el acceso a la academia, pero aún así espera que consigan permiso para entrar un ratito, aunque sea. El anciano les ofrece un poco de queso para asar y comer, y mientras lo hacen, le pide a Will que le muestre algo de magia, pues siente una gran curiosidad por las capacidades del afamado paladín de tierras lejanas. Will responde que, de acuerdo con las estrictas enseñanzas de su maestro, no puede usar la magia meramente para exhibición o por simple diversión. El anciano, intentando ser más astuto que un zorro, le pide que le prepare algo de leña seca, ya que la nevada de anoche ha humedecido todo tipo de madera. ¡Un desastre! Will, demostrando ser aún más ingenioso, simplemente seca la leña alrededor del fuego que ya está ardiendo. El viejo jardinero queda gratamente impresionado y comienza a interrogar a los dos aspirantes a la academia sobre sus conocimientos de magia. Robina declara que, en su opinión, la magia debería emplearse para generar felicidad para todos, y que ella siempre la ha visto utilizar con ese noble propósito. Esto impresiona profundamente al anciano, quien decide que son dignos de contemplar la academia, y una luz cegadora de repente resplandece a sus espaldas. Will se protege los ojos de la intensa luz, y cuando esta finalmente se disipa, descubre que ya se encontraban, sorpresa, frente a la mismísima puerta de la academia. El anciano aparece de repente impecablemente arreglado, y se presenta como el profesor Hiram de la academia, y también el mismísimo maestro de los bosques. Hace una excepción especial para que Will y Robina puedan entrar a la academia, y le pregunta a la Semielfa qué es lo que más le gustaría ver. Los lleva en un recorrido completo por la academia, dirigiéndolos directamente a la biblioteca, ya que era precisamente eso lo que Robina anhelaba conocer. Ella le agradece a Hiram, quien les otorga la plena autoridad para leer cualquier cosa que encuentren en este piso. Ravina desea buscar un libro en particular, y no tarda en encontrar 2 voluminosos tomos que Will, con gusto, debe cargar para ella. Lee los títulos y descubre que uno de los libros era, ni más ni menos, una lista de graduados de la academia, y el otro, registros históricos detallados de la zona local. Ravina los estudia con gran diligencia hasta el anochecer, y luego se marcha con Will tras agradecerle a Hiram su amabilidad. De regreso, Will le pregunta, con cierta curiosidad, por qué estaba leyendo esos libros en particular, y Robina le confiesa que una vez viajó con una maga hermosa y bondadosa, y que pasó el mejor momento de su vida a su lado. Sin embargo, tuvieron que separar sus caminos porque sus destinos eran, lamentablemente, muy distintos. Poco después de aquello, Rubina se enteró de que su amiga maga había fallecido, protegiendo heroicamente un pueblo de los demonios, pero tristemente ningún relato de aquel incidente logró sobrevivir. Ahora desea conocer las acciones heroicas de su amiga y componer una canción en su honor, para que jamás caiga en el olvido.
Termina su emotivo recuerdo con una nota de esperanza, afirmando que las canciones de los héroes siempre portan esperanza, y por eso mismo, compondrá una para su querida amiga. Will le pide que se la cante una vez que esté terminada, por favor, y luego, él mismo, espera que un día, incluso si él fallece, sus propias canciones perduren en este mundo. Los meses transcurren y las estaciones se suceden sin cesar, pero un día Will recibe un informe alarmante: flores invernales floreciendo en pleno verano. La anomalía es tomada con gran seriedad por el príncipe, quien ordena a Will que la investigue a fondo, y él se dirige al bosque con Menel, donde encuentran animales asesinados sin la menor piedad. Gracias a su profunda conexión con el bosque, Menel puede asegurar que el bosque ha enloquecido por completo, pero Will está convencido de que Menel solo está gaslighting al pobre bosque. Menel explica que dos árboles ancestrales son los que rigen los bosques de las tierras bestiales. El señor del roble lo gobierna durante los inviernos, y el señor del acebo hace lo propio en los veranos, y se intercambian sus respectivas autoridades en cada solsticio. El solsticio de verano fue hace apenas unos días, y la autoridad aún parecía residir en el roble. Por eso se dirigen al señor del roble y encuentran un árbol milenario con un rostro. ¡Qué curioso! Medlen le pregunta por qué no le ha cedido la autoridad a su hermano gemelo, el señor del acebo, y Roble responde que Acebo no le coge el teléfono, qué descaro, y se niega a aceptar la autoridad. Medlen sabe perfectamente que si los gobernantes no están en sintonía con la estación, el bosque entero corre un grave peligro, y para salvarlo se ofrece voluntario para convertirse en el mensajero oficial del bosque, y le pide al Roble que le permita transferir la autoridad al acebo de forma manual. El roble le advierte que no será capaz de soportarlo y que su alma será aniquilada en menos de un mes, pero Metal responde que, para entonces, ya habrá resuelto todo con la ayuda de Will. Metal expresa su profunda e inquebrantable conexión con el bosque y su deseo de que no perezca, y el roble, conmovido por su sentir, lo envía a una ardua prueba para demostrar su valía. Will debe quedarse atrás, ya que no tiene permitido inmiscuirse en los asuntos internos del bosque, y espera pacientemente el regreso de su amigo de la prueba, sumido en profunda meditación. Mentel regresa, algo maltrecho, tras un par de días, y le muestra a Will la marca de la autoridad real grabada en el dorso de su mano. Poco después, ambos marchan decididos hacia el árbol del acebo y se topan con dos demonios que les bloquean el paso. Derrotan sin dificultad a un demonio cada uno y se dan cuenta de que eran meros guardianes, y que su verdadero jefe aguardaba más adelante. Atraviesan un gigantesco portón de piedra y descubren un árbol colosal, envuelto en una niebla espeluznante. Menel exclama con asombro que es el mismísimo señor del acebo, quien rige el bosque durante el verano. Mientras Will y Menel se aproximan al árbol, se encuentran con un general demonio que los aguarda. ¡Qué sorpresa! El general ha oído hablar del paladín de tierras lejanas y de Meneldor de las alas veloces, y declara con arrogancia que obtendrá la gloria de darles caza. Invoca a sus bestias demoníacas para que los ataquen, y mientras las criaturas los cercan por completo, Meneldor establece contacto con el acebo y le transfiere por fin la autoridad real. El árbol adquiere el poder del gobernante del bosque y usa sus raíces para inmovilizar a todas las bestias, arrastrándolas sin piedad hacia el subsuelo. El general demonio se enfurece al ver su plan frustrado con tanta facilidad. ¡Qué desastre! Pero tiene muchas más cosas de qué preocuparse mientras Will se lanza, imparable, contra él. El demonio recita un poderoso hechizo mágico, pero Will interrumpe su cántico y la magia se le vuelve en contra, explotándole ¡zas! En la mismísima cara. Acto seguido, Will lo ataca con su lanza y el demonio bloquea el embate con su imponente alabarda. Will abruma al demonio con pura fuerza bruta y luego lo acuchilla sin piedad, haciéndolo caer de rodillas, y luego le clava la espada en la cabeza para darle muerte. El señor del acebo les agradece efusivamente por haberlo salvado en el bosque y emplea su poder para rejuvenecerlo por completo. Los árboles brotan hojas frescas y los lagos se llenan al instante, todo gracias a ese poder que, la verdad, sería muy efectivo para combatir el calentamiento global. ¿Quién lo diría? Después de eso, el acebo le revela a Menel que, por haber asumido la autoridad del gobernante por un breve periodo, la sangre fae que corre por sus venas ha despertado. Un día se convertirá en un gobernante del bosque y se transformará en un viejo árbol barbudo, tal como él. Tanto Menel como Will se quedan boquiabiertos, atónitos, porque jamás lo supieron, y, para colmo, ni se molestaron en leer los términos y condiciones. El acebo le aclara a Metal que no ocurrirá de inmediato y que puede elegir negarse, pero aún así le implora que lo medite con calma. Acto seguido, el árbol le entrega a Will una importante predicción que debe tener muy en cuenta. En las montañas oxidadas al oeste, el fuego de la calamidad negra estallará muy pronto y podría extenderse lo suficiente como para devorar la tierra entera. El acebo describe las montañas oxidadas como un auténtico nido de demonios y le habla a Will del señor del fuego infernal y la miasma, quien, qué descaro, se hace una cama con el tesoro ajeno y duerme plácidamente allí. Advierte al paladín que esté bien preparado para enfrentarlo y con eso da por terminada su advertencia. Más tarde Will y Metal visitan al príncipe Ethel, quien intenta dorarle la píldora a Will por haber completado la reciente misión. A Metal no le agrada cómo el príncipe intenta escatimar en recompensas con palabras melosas y le habla con total franqueza para conseguir mayores beneficios. Justo en ese momento, el obispo Bart llega a la reunión, completamente sin aliento. ¡Menuda entrada! Los cuatro hombres se sientan a la mesa, y Will y Metal presentan un informe exhaustivo de sus hallazgos en el bosque y la advertencia del señor del acebo. El príncipe se lleva las manos a la cara, un drama, pensando que tendrán que enfrentar una calamidad tras otra, sin descanso. Y entonces Metal y el obispo entran en una acalorada discusión sobre si se puede confiar en la profecía de un árbol tan antiguo. Dejan esa disputa a un lado y pasan, por fin, al asunto principal. Bart explica que las montañas oxidadas fueron, en tiempos remotos, la capital del reino de los enanos, que sucumbió ante los demonios que aún residen allí. Will se emociona al oír esto y piensa que, al no haber civiles, podrá ir allí y desatar el caos a su antojo. ¡Qué maravilla! El príncipe se ríe a carcajadas, encantado de que el paladín haya aceptado la misión, pero Bart y Metal no parecen para nada impresionados.
El príncipe le deja todo el asunto a Will y le indica que primero recabe información sobre las montañas oxidadas. Will y Metal van a reunirse con Rubina para escuchar cualquier historia que ella pueda compartir con ellos. Ella les cuenta que hace 200 largos años el lugar era conocido como las Montañas de Hierro y era la capital del poderoso país de hierro de los enanos. Sin embargo, cuando el ejército demoníaco los invadió, los enanos se defendieron con ferocidad y casi todos perecieron. Las montañas se tiñeron de un rojo intenso con la sangre y así permanecieron mientras todo el hierro se oxidaba. Los enanos que lograron abandonar el país y sobrevivir también enfrentaron penurias indecibles y solo un puñado de ellos subsiste hoy. Eso es todo lo que Ravina puede relatarles, pues lamentablemente ninguna canción ni historia de las Montañas de Hierro logró perdurar. Will decide entonces conversar con los enanos que residen en Puerto Antorcha, y Metal lo guía a través de un atajo secreto en el bosque, que ahora puede ver gracias a la autoridad temporal que ostentaba. Comenta que dentro de unos cuantos siglos quizás tenga que decidir su propio camino, su destino. Para entonces Will ya habría pasado a mejor vida, y Metal planea, al menos, conocer a sus bisnietos. Le informa que aquellos que nacen como híbridos entre feéricos y humanos deben tomar una decisión trascendental en algún momento de sus vidas. Pueden optar por ser mortales y fallecer a una edad muy avanzada, o pueden elegir volverse inmortales y fundirse por completo con la naturaleza. Metal desea, al menos, contemplar todos los logros de Will antes de tomar cualquier decisión definitiva. Después de eso, emergen en Puerto Antorcha, reduciendo el tiempo de viaje de días a meras horas, todo gracias a los recién descubiertos poderes del semielfo. ¡Qué eficiencia! En la ciudad, se encuentran con Antonio y le preguntan por los inmigrantes enanos que llegaron allí hace ya medio año. En aquel entonces parecían perdidos y con el alma en pena, tan sombríos que la mayoría de la gente, naturalmente, se oponía a su presencia aquí. Antonio le cuenta a Will que ahora están bien asentados y que su líder podría tener valiosa información sobre las montañas oxidadas. Will rememora lo que Ghost le había enseñado sobre las criaturas comúnmente conocidas como feéricos. ¡Qué interesante! Podían ser como los mismísimos señores del bosque o podían elegir cuerpos mortales para vivir más cerca de los humanos. Los feéricos que siguieron a la diosa del viento y el bosque se transformaron en elfos, y aquellos que adoraron al dios del fuego y la artesanía se convirtieron en enanos. Los enanos eran reconocidos como maestros artesanos y los más valientes guerreros, e incluso la realeza los respetaba. Casi nada. A la mañana siguiente, mientras Will entrena con Metal, nota a alguien espiándolos y decide ir a saludarlos. Contrariamente a todo lo que había oído sobre los enanos, se encuentra con un enano cobarde y visiblemente nervioso que sale corriendo en cuanto Metal le habla con un tono un tanto brusco. ¡Qué susto! Más tarde ese mismo día, Will visita el asentamiento enano en su ciudad y encuentra a todos trabajando arduamente. En cuanto divisan a su señor, los enanos detienen sus labores y le rinden el debido respeto. Faltaría más. Así, Will se abre paso hasta el líder de los enanos, Agnar, y su venerable tío, Grendir, quien ya es bastante anciano. Se sientan a tomar el té y Will les pregunta con curiosidad la verdadera razón por la que llegaron a Bosque Bestial. Grendir responde con una franqueza desarmante. Agnar toma las riendas de la situación y explica que su tío es uno de los últimos supervivientes de la montaña de hierro, Will, por lo que ha vivido toda su vida sumido en una profunda depresión. Al oír Grendir se emociona y se sumerge en la nostalgia al recordar su gloriosa patria y cómo siempre soñó con recuperarla, con devolverle su esplendor, pero ahora, lamentablemente, es demasiado viejo para emprender cualquier acción. Desea, al menos, garantizar la paz y la tranquilidad para la generación más joven, y le suplica a Will que cuide de ellos, por favor. Will le toma las manos y promete, con firmeza, que se asegurará de que siempre permanezcan a salvo y felices. Grendir rompe a llorar y le agradece a Will antes de comenzar, por fin, la conmovedora historia de las Montañas de Hierro. Hace 200 largos años, los enanos eran gobernados por un rey que era, a la vez, un gran guerrero y un erudito sin igual. Bajo su sabio reinado, alcanzaron nuevas cimas de paz y una prosperidad inaudita, pero nadie, absolutamente nadie, sabía que un día sería recordado como el último rey del glorioso reino de hierro. Un fatídico día, el gran rey y sus huestes demoníacas llegaron a las Montañas de Hierro y enviaron un mensajero solicitando al rey que se uniera a sus filas. El rey decapitó al mensajero para enviar un mensaje inequívoco a sus enemigos. Jamás se aliaría con ellos, pero el demonio le advirtió que el dragón maligno vendría y los aniquilaría a todos, sin excepción. Tras aquello, preparó a los valientes guerreros enanos para la inminente guerra. El rey estaba convencido de que todo aquel que se quedara a luchar allí perecería, y por eso no obligó a nadie a permanecer a su lado, ni a uno solo. Estaba resuelto a detener a los demonios y al dragón, incluso si eso significaba sacrificar a todos, y los guerreros enanos eran demasiado orgullosos como para retroceder ante una batalla tan épica y emocionante. El rey, sin embargo, ordenó a los que no eran hábiles en la lucha que abandonaran el país, que se tragaran su orgullo y sobrevivieran a toda costa para que un día pudieran regresar y derrotar a sus enemigos. Mientras Grendir termina su historia, llora de vergüenza, arrepentimiento y culpa. En aquel entonces, era solo un guardia novato y no pudo luchar junto a su rey, así que le asignaron guiar a los civiles a un lugar seguro. Sin embargo, muchos perdieron la vida en senderos montañosos traicioneros, y él se sintió consumido por la culpa de sobrevivir tras perder a todos sus seres queridos. Will también se emociona al escuchar su historia. Al regresar de la casa del enano, encuentra que se ha desatado una pelea entre dos borrachos en una posada. El enano Copo de Nieve que atrapó espiándolo por la mañana intenta detener a los borrachos, pero se unen contra él y lo noquean. Will los detiene antes de que puedan hacer nada, y ellos huyen despavoridos, dejando incluso todo su dinero. El enano pronto despierta y se pone nervioso cuando Will le pregunta su nombre. Se presenta como Rue, y Will elogia su dureza.
Después de eso, le pregunta a la posadera sobre la riña de antes, y ella responde que su padre era el dueño del negocio, pero está enfermo, así que ella necesita trabajar en su lugar y no puede manejar las peleas tan bien. Will se ofrece a curar a su padre, y él les dice que la cena corre por cuenta de la casa esta noche. Will acepta su oferta y al salir descubre que Rue ya ha arreglado la puerta rota. Todos quedan impresionados por su habilidad, pero él no confía en sí mismo. Will y Rue comen juntos, y allí el enano le dice que siempre ha sido un gran admirador suyo. Le cuenta a Will que es el príncipe de los enanos y ha sido criado como un niño sobreprotegido, por lo que no tiene confianza en sí mismo y se siente inútil la mayor parte del tiempo. Will lo motiva, diciéndole que ya es bastante valiente y se ofrece a ayudarlo si quiere hacer algo. Rue le estrecha la mano y le pide que lo entrene para ser un valiente guerrero. Después de cenar, Will escolta al enano de vuelta a su asentamiento, donde todos los demás enanos están demasiado preocupados por él. Son sobreprotectores y le dicen a Rue que no vuelva a salir sin avisarles, pero Will interviene y se disculpa por mantener ocupado a su príncipe. De repente, un viejo y experimentado guerrero enano llamado Gilrys se adelanta, acepta su disculpa y le pregunta a Will qué quiere con Rue. Will le dice que planea hacer de Rue su ayudante, y los enanos entran en pánico al oírlo, ya que eso significaría poner a su príncipe en peligro. Lo presionan para que rechace la oferta, pero Will le dice a Rue que elija su propio destino. Rue reúne su coraje y declara que quiere servir al paladín y convertirse en un valiente guerrero enano como sus ancestros. Está harto de ser sobreprotegido y ya no quiere vivir como un cobarde. Rue se arrodilla ante Will y le pide que lo tome como sirviente, y él acepta su voto de lealtad. Will luego se vuelve hacia los enanos y les pregunta qué harán ahora que su príncipe le ha jurado lealtad. Mientras todos están confundidos, Gilrys se adelanta y acepta su decisión, diciendo que un hombre debe elegir su propio destino. Le da a Rue una última lección sobre lealtad y sacrificio, y le asegura que hablará con Grendir al respecto más tarde. Rue se ha convertido oficialmente en el nuevo aliado de Will, y primero se ponen a discutir su paga. A Rue no le da mucha importancia, pero gracias a las lecciones de Gus, Will sabe que el dinero, es lo que realmente mueve el mundo. Decide pagarle a Rue un salario decente y también cubrir su manutención y equipo. Al día siguiente comienza el entrenamiento del enano. Corren por la ciudad, pero Rue tiene pequeñas piernas de enano que lo hacen bastante lento, aunque se esfuerza al máximo y sigue el ritmo de Will. Luego es hora de entrenamiento muscular, y después de que Rue está agotado haciendo dominadas, Will le dice que tome un pequeño descanso. Luego le presenta a Metal, y Rue se acobarda al verlo. Sin embargo, Metal se disculpa por haber sido grosero con él antes y lo calma. Al día siguiente, Will entrena con Rue de nuevo y eligen la lucha libre para probar la fuerza del otro. Rue usa toda la fuerza que tiene para empujar a Will, pero Will es monstruosamente fuerte y lo estrella contra el suelo. El enano está realmente emocionado de ver el movimiento y le pide a Will que se lo enseñe. Después de eso, Will recibe una carta del obispo diciéndole que el dragón durmiente está conectado a la advertencia de Holly, a la historia de los enanos e incluso a la quimera contra la que luchó una vez. A lo largo de la mitología, los dragones antiguos eran conocidos por ser solo superados por los dioses en poder, e incluso así, eran mucho más fuertes que los clones de los dioses, o ecos. Mientras Will está perdido en la desesperación por el futuro, oye a Metal y Rue entrenar afuera y decide observarlos. Estaban en un duelo simulado, y Rue dudaba cada vez que tenía la oportunidad de golpear a Metal, quien no dejaba de provocarlo para que golpeara más fuerte. Sin embargo, el medio elfo logra irritarlo lo suficiente, y Rue se pone serio con él y le asesta un buen golpe en el estómago. Will queda impresionado por ambos, por los métodos de enseñanza de Metal y por el crecimiento de Rue. Más tarde, Will le dice a Rue la importancia de una buena dieta y le pide que termine toda la comida que tiene delante. Mientras el enano come, le cuenta a Will su historia. Nació de padres de sangre real, pero murieron demasiado pronto. Desde entonces, fue protegido por los ancianos del clan que querían cuidarlo, pero él no sentía que esa fuera la forma en que un enano debería vivir. Fue por esa época cuando escuchó la canción del paladín lejano que lo inspiró. Rue afirma que ha sido fan de Will desde entonces, y es un sueño hecho realidad conocer y trabajar bajo su héroe. Rue le pide a Will que le enseñe coraje, pero Will responde que no puede decirle nada, ya que no se considera particularmente valiente. Puede que haya luchado contra la Giverno y la Quimera, pero siempre supo que era más fuerte que ellos y que definitivamente ganaría. Más tarde, mientras Will y Rue están en la oficina del primero, Rastov regresa de un viaje e informa a Will que no encontró nada inusual. Nota a Rue e inmediatamente va a corregir su postura, ya que parece un debilucho por su espalda encorvada. Rue está dispuesto a aprender de un tipo imponente, y Rastov le enseña a fingir tener confianza, incluso si no la tiene. El tiempo pasa rápido y el otoño llega con una buena cosecha de cultivos. No hay señales de ninguna calamidad proveniente de las montañas oxidadas, y Rue ha mejorado gracias a su entrenamiento. Un día, mientras estrella a Will contra el suelo usando su propia técnica, Anna llega corriendo con un informe de no muertos avistados en el bosque. Will decide investigarlo personalmente y se lleva a Rue con él.
El enano está completamente equipado con armadura y Will le dice que van a un lugar llamado el Montículo de los Pilares hacia el oeste. Al llegar al Montículo de los Pilares, la niebla los rodea rápidamente y Will se da cuenta de que es algún tipo de barrera mágica. Pronto llegan al montículo y encuentran pilares de madera de pie de forma espeluznante en el suelo. Rue divisa una figura encapuchada y se congela de terror, pero cuando Will camina hacia ella, descubre que era solo un espantapájaros de madera, probablemente puesto para asustar a los ladrones de tumbas y evitar que profanen este cementerio. Will reza por las almas de todas las personas enterradas aquí, y Rue se une a él. Él piensa que los no muertos podrían haber salido sigilosamente de las tumbas, pero Will le explica que las personas que reciben un entierro adecuado no se convierten en no muertos. Solo aquellos que son dejados a la intemperie o tienen fuertes apegos persistentes reciben las bendiciones del dios de los no muertos. Will cree que el dios de los no muertos, Estancamiento, es amable a su manera. Como no puede soportar ver a los humanos sufrir muertes injustas, les concede vidas eternas, pero no piensa en los inconvenientes que causa a los demás. Rue le pregunta a Will cómo sabe tanto sobre un dios maligno, y Will vuelve la cara a un lado, dándose cuenta de que se dejó llevar y compartió demasiado. Decide regresar a casa después de concluir que los no muertos vistos aquí eran probablemente alguien alucinando en la niebla. Sin embargo, en su camino de regreso, encuentran la entrada a un pasaje oculto y entran para encontrar un enorme túnel. Will ilumina su lanza y le da a Rue una antorcha de fuego mientras caminan hacia la cueva oscura. Pronto llegan a la cámara más interna con muchas tumbas allí, y mientras Will intenta ver lo que hay delante de él, se libera un aura escalofriante que les quita el aliento a él y a Rue. Will se estabiliza inmediatamente al notar un cuervo que irradia un aura ominosa y sabe al instante a quién se enfrenta. El cuervo lo saluda, diciendo, «¿Cuánto tiempo sin vernos?», y Will exclama que es Estancamiento y le pregunta qué hacía allí. Will se prepara para luchar, pero Estancamiento no está de humor para enfrentarse a él en combate. Le dice que hoy no está aquí como un eco, sino solo como un heraldo, cuyo único propósito es entregar un mensaje. Estancamiento afirma haber perdido toda su fuerza para venir a este mundo después de ser devastado por Will la última vez, y no podrá enviar un eco a este mundo por muchos años más. Will se da cuenta de que los no muertos avistados en esta área eran solo un cebo para traerlo aquí, y cae en la trampa del dios maligno. Sin embargo, Estancamiento le asegura que no está aquí por venganza y solo quiere entregar un mensaje, pero antes de eso quiere disculparse. Dice que el eco que envió tras él la última vez era un recién nacido, y a veces pueden ser emocionales e irracionales. Como el eco se comportó inmaduramente en sus últimos momentos, Estancamiento quiere disculparse por eso. Rue se queda impactado al oír a un dios maligno disculparse, y Estancamiento le revela que Will mató a su último eco, pero lo describe como una noche de intenso dolor y placer. Will le dice al heraldo del dios maligno que vaya al grano, y el cuervo le muestra una revelación. Will ve la imagen de un dragón oscuro en su mente, y cae de rodillas gimiendo de dolor y temblando de miedo. Estancamiento declara que pronto Will tendrá que luchar contra el dragón maligno llamado Valisurca, y estará condenado a morir en la derrota. Le advierte que no luche contra el dragón maligno si quiere salvar su vida, e incluso le dice que confirme las cosas con Gracefield si no confía en un dios maligno. Will se calma un poco y le pregunta de Estancamiento por qué le decía eso, y él responde que es aficionado a los humanos, especialmente a los héroes. No quiere muertes lamentables para nadie, y es parcial a los héroes, y Will es un héroe a sus ojos. Estancamiento revela que una vez conoció al dragón maligno Valacirca en la Guerra de los Dioses. A diferencia de otras fuerzas en la guerra, el dragón era un monstruo que luchaba solo por emociones y saqueo, y no tenía moral. Fue un mercenario en esa guerra, e incluso después de que la guerra terminó y los dioses se fueron de este mundo, él se quedó aquí y trabajó como mercenario. Su último encargo fue trabajar para el gran rey de los demonios y atacar las montañas de hierro. Valacirca logró conquistar la montaña y matar a todos los enanos, pero las heridas que recibió fueron tan severas que se vio obligado a entrar en un letargo de 2 siglos. Rue se queda asombrado al oír esto y quiere saber más sobre sus ancestros. Estancamiento se ríe de la ironía y le dice al descendiente del último rey de los enanos que se regocije, ya que su ancestro fue un verdadero héroe que le sacó un ojo al dragón maligno, uno que luchó en igualdad de condiciones con los dioses. Will no puede creer que el dios maligno estuviera siendo demasiado amable, no solo con él, sino también con Rue. Después de eso, Estancamiento dice que con el tiempo se convertirá en un héroe más grande que el último rey de los enanos y matará al dragón, pero eso no sucederá ahora mismo. Justo entonces el suelo tiembla, y Estancamiento afirma que este es el rugido del dragón al despertar. Advierte a Will que salga corriendo inmediatamente, y Will y Rue van al montículo de pilares que ha sido infestado de demonios. Luchan contra los demonios, con Will cubriendo al inexperto Rue. Tan pronto como matan a todos los demonios en el lugar, el dragón ruge de nuevo. Estancamiento está posado en un pilar, y afirma que el rugido del dragón puede hacer que todo tipo de criaturas enloquezcan de miedo, y los demonios que los atacaron ahora mismo estaban agitados por ello. Otra criatura enloquecida se acerca a ellos y sus pesados pasos le dicen a Will que es un gigante. Su suposición es correcta, ya que un gigante del bosque verde se precipita hacia ellos. Estancamiento quiere saber qué hará Will ahora, pero él responde que someterá al gigante sin dañarlo.
Se abalanza sobre el gigante del bosque y bloquea su ataque antes de lanzarlo por encima del hombro y noquearlo. Después de eso, Will cura su mente con su bendición, y el gigante se levanta y le da las gracias a Will en un inglés chapurreado. Will responde que puede hablar en el idioma de los gigantes y se entera de que el gigante planea retirarse a su clan, y luego migrarán a un lugar seguro. Estancamiento expresa su satisfacción al ver a Will someter al gigante, pero le dice que todavía no es suficiente para luchar contra el dragón. Ahora mismo, el mejor curso de acción sería no luchar contra el dragón y dejarlo desatar su furia. Usando ese tiempo, Will podría entrenar y hacerse fuerte, y de esa manera salvará a más personas de las que ha dejado morir. Con esa advertencia, Estancamiento vuela lejos y Will y Rue también regresan a casa. Allí, descubren que el rugido del dragón también ha hecho que los monstruos enloquezcan cerca de la ciudad, y eso ha causado mucha destrucción. Lidiar con los daños, ayudar a los heridos y cazar a los demonios agitados requiere mucha mano de obra y mucho tiempo. Una vez terminada la limpieza, Will recibe una carta del obispo, quien ha sentido la presencia de demonios de alto rango con el dragón maligno. Escribe que a veces no hay cobardía en huir de una batalla, esperando que Will siga su consejo. Will está cada vez más confundido acerca de su decisión ahora, y reza a su diosa para que le muestre un camino. Quiere que Gracefield le asegure que puede ganar, y está listo para morir luchando si ella se lo ordena, pero ella no le da ninguna señal. Will está perdido en sus pensamientos cuando Menel entra en su habitación y le dice que hay problemas afuera. Miran por la ventana y ven a enanos reunidos frente a su puerta, y quieren saber si el paladín planea matar al dragón. Rue intenta hacerles entender que esto no es el Hobbit, y les pide que regresen a casa. Los enanos están a punto de hablar con el jefe, y uno de ellos intenta entrar por la fuerza por la puerta, solo para ser estrellado contra el suelo por Rue. Rue declara que todos ellos son viejos cascarrabias demasiado débiles para siquiera derrotarlo, y que no pueden hacer nada contra el dragón. Sin embargo, Grendir dice que no le importa, ya que todos aquí solo quieren morir como un valiente guerrero enano. Agarra a Rue por el cuello y afirma que han vivido suficiente tiempo en la vergüenza, y ahora morirán luchando como lo hizo su rey una vez. Rue se pone furioso al oír esto, y estrella al viejo enano contra el suelo también, y esto hace que todos se enojen. Todos lo atacan, pero el príncipe de los enanos lucha y vence a todos. Les dice que son solo orgullosos tontos que quieren morir, y que ni siquiera están pensando en gastar sus vidas para ganar. Afirma que no les permitirá desperdiciar sus vidas y promete que Will pronto tomará una decisión, y entonces él se unirá a él en la lucha contra el dragón. Rue jura por su nombre como nieto del último rey de los enanos, y los viejos están asombrados de ver lo hombre que se ha vuelto. Will también está impresionado por su determinación y baja a hablar con los enanos. Declara que matará al dragón, y Mo y Mentel piden inmediatamente unirse a él. Grendir se ofrece como guía, ya que ha visto las montañas de hierro, pero Helrys interrumpe y dice que un guerrero como él es más adecuado para ese papel. Naturalmente, el misterioso Raistov también llega a la escena en el momento justo, y él también quiere unirse a la misión de matar al dragón por su gloria. Will cree que su grupo de 5 guerreros hábiles casi no tiene ninguna posibilidad contra el dragón, pero incluso con esa desventaja, sus amigos están decididos a seguirlo hasta el final. Los motiva y les dice que se preparen para patearle el trasero a ese dragón. Pronto, todos comienzan a prepararse para la misión. Will se encuentra con Rubina, quien se apunta a la historia de cómo mató al dragón para poder escribir una nueva canción sobre él. Will promete que le contará la historia antes que a nadie, pero entonces Antonio llega corriendo e interrumpe su momento. Le informa a Will que ha preparado los suministros que necesitan para la misión y le pregunta si necesita algo más. Will no duda y le hace una gran petición. Esa noche ve a la diosa Gracefield en sus sueños. Will se inclina ante ella y ella dice que no quiere que muera. Sin embargo, él sigue firme en su decisión de luchar contra el dragón, ya que siente que su juramento lo obliga a derrotar a alguien tan malvado. Gracefield ya no puede debatir con él y le dice que se arrodille y luego lo bendice. Dice que siempre estará con Will y le pide que siga adelante y mate al dragón. Will jura por su luz que será victorioso. Al día siguiente, todos están listos para partir. Antonio le susurra al oído a Will que preparó lo que le pidió. Todos los demás también se despiden, con Anna y Raistov expresando sus sentimientos románticos el uno por el otro y Mentel prometiendo contarle a Rubina todas las historias de cómo mató al dragón cuando regrese. Después de eso, todos suben al barco y la gente de Puerto Antorcha les desea lo mejor a sus héroes. Avanzan sin problemas y por la noche Will nota un campamento y ordena que el barco se detenga allí. El grupo de Rastov ya los está esperando allí, y ellos toman su barco y se adelantan. Rue le pregunta por qué abandonaban su barco tan rápido, y Will le explica que los demonios probablemente los están esperando en la entrada principal de las montañas oxidadas. El grupo de Rastov se ha ofrecido voluntario para tomar esa ruta y actuar como señuelos, mientras Will y su grupo usan la puerta trasera y lanzan un ataque sorpresa. Will tiene otro barco listo, y eso fue lo que le pidió a Antonio que le preparara.
Todos suben a ese barco y Metal usa el poder de las hadas del viento para que navegue rápidamente. Sin embargo, su plan incluye pasar por el lago en la ciudad muerta, donde el gran rey está sellado y hay hordas de demonios no muertos presentes. Rue cree que es una decisión extremadamente valiente la que Will ha tomado, pero está nervioso por decirles la verdad. Will sorprende a todos diciéndoles que creció en la ciudad muerta y luego les cuenta que fue criado por los 3 héroes legendarios e incluso luchó contra el eco de estancamiento. Nenal se enfurruña todo el camino, ya que esperaba enterarse de esa historia primero, siendo el mejor amigo de Will. Al llegar la mañana, el barco se acerca a la ciudad muerta y una densa niebla cubre el área circundante. Will afirma que esta es la magia usada por Gus para mantener a los intrusos fuera de la ciudad, y es una de las magias de más alto nivel que puede usar. Sin embargo, conoce demasiado bien a su maestro y descifra la clave mágica usada para crear un camino a través de la niebla. Desembarcan en el puerto de la ciudad y Will se siente abrumado por la nostalgia al mirar su hogar. Mentel le dice que no dude y siga adelante, y Will corre como el viento hacia su casa. Hace una visita rápida a la tumba de sus padres y luego se dirige al templo para encontrarse con Gus. Sin embargo, no encuentra rastro del fantasma y sus llamadas quedan sin respuesta. Will teme que ya haya fallecido y se da la vuelta con tristeza, pero Gus está allí para un cucú y le da un susto de muerte a Will. Sigue bastante feliz de ver a su abuelo, pero la primera pregunta que Gus le hace es si ganó mucho dinero. Will está decepcionado, pero le dice que no solo se ha convertido en un paladín de renombre, sino también en el señor del área de Bosque Bestia. Gus está impresionado por sus logros, pero cuando se entera de que Will sigue soltero y virgen, se decepciona. El viejo fantasma quiere saber si no tuvo ningún encuentro casual con mujeres hermosas en sus aventuras, y Will tristemente responde que solo conoció a chicos en esas condiciones, y Gus solo puede reírse a carcajadas de él. Después, Will lleva a sus amigos al templo y le suelta a Gus que van a enfrentarse al dragón. Gus, al oírlo, se pone como una fiera y regaña a Will por ser un cabeza hueca, si es que no tenían ni la más mínima oportunidad de vencer a ese dragón malvado. Incluso le suelta que no tienen ni para sobornar a Balisurca, y los amigos de Will, ¡zas!, al instante captan de dónde le viene esa pasión por el vil metal. Pero Gus, para rematar su sermón, le aconseja a Will que sea más flexible en su estrategia y que no se aferre a una única solución. Acto seguido, da una calurosa bienvenida a los amigos de su nieto. Gelry se acerca a Gus y le recuerda que él, junto con Blood y Mary, le salvaron la vida en una ocasión. Gus lo reconoce al instante y le dice que los años le han sentado de maravilla. Gelry le da las gracias por haberle salvado la vida y por haber criado a un nieto tan maravilloso. Después de eso, Will se dirige a su antigua habitación y una ola de nostalgia lo inunda por completo, para luego ir a ver a Gus para una charlita a solas. Will quiere saber más sobre Balisirca, y Gus le responde que nunca vio al malvado dragón con sus propios ojos, que si no, seguro que habría intentado negociar con él para que dejara a los demonios y se pasara al bando de los héroes. Gus le advierte a Will que para derrotar al dragón debe apuntar a sus viejas heridas, pues su escama es tan dura que ni siquiera Blood podría atravesarla con facilidad. Y por si fuera poco, los dragones ancestrales viven desde la era de los dioses, y Balisirca, siendo uno de ellos, superaba con creces a Will en el dominio de la magia. El dragón era, además, gigantesco, veloz y robusto, y nadie, absolutamente nadie, tenía la más mínima oportunidad de superarlo en combate cuerpo a cuerpo. Will comprende por qué Stagnate intentó advertirle, y Gus se queda de piedra al saber que el dios de los no muertos aún anda merodeando por ahí. Le lanza una pullita a Stagnate, no sin antes agradecerle por haberle dado la oportunidad de criar a un nieto tan maravilloso. Gus le pregunta una vez más a Will si está completamente seguro de querer enfrentarse al dragón malvado, y él le responde que debe derrotarlo o incontables personas morirán. Una vez que la charla macabra termina, Will le cuenta a Gus la historia de los 3 héroes que salvaron a una chica medio elfa de un ataque de Giverno y le concedieron un préstamo para su futuro. Le dice que la medio elfa aún esperaba que Gus cobrara su deuda y Will, con toda la cara, le pregunta si él podría quedarse con ese dinero. Gus, encantado, le permite quedarse con ese dinero, y eso le hace recordar que tiene otra cosa que podría ser de muchísima utilidad para Will. El equipo que usaron los héroes que lucharon contra el Gran Rey aún se encuentra en esta ciudad, y Gus quiere que Will y sus amigos tomen lo que más les guste. Los guía a un taller que parecía vacío y, con un toque de magia, revela una puerta secreta que conduce a una armería subterránea. El grupo se queda boquiabierto ante la impresionante colección de armas, y Gus les dice que cojan lo que les apetezca. Will elige un escudo formidable, pensando que lo protegerá del aliento del dragón. Rastov, por su parte, asegura que para él la confianza y la compatibilidad son mucho más importantes que el rendimiento, y no quiere un arma nueva. Sin embargo, le pide a Gus que grabe palabras mágicas en su espada para otorgarle una habilidad adicional. Acto seguido, Minel aparece con un arco de grado legendario que antaño perteneció a un famoso guerrero elfo, lo elige como su arma, y Gus, sorprendido, descubre que Minel proviene del mismo linaje que aquel legendario guerrero. Galri se hace con la armadura de un guerrero enano, y Rue, por su parte, elige una pesada alabarda. Will, pensativo, recuerda a todos esos héroes legendarios que lucharon contra el Gran Rey, y reza para que encuentren la paz eterna allá donde se encuentren. Les da las gracias por sus armas, pensando que ahora sí es su turno de salvar al mundo de un mal inmenso. No te pierdas el siguiente video en pantalla. ¡Hasta pronto!